con un escenario en donde está el ransomware, que es lógicamente el efecto disuasorio, y por el otro lado están las amenazas avanzadas persistentes, que estos sí son actores que están infiltrados 3 años atrás y como vemos en la curva de avance, ya han efectuado ataques que debieron plasmarse hace 2 años antes de la pandemia y que pues se aprovechó para generar un colapso nervioso mucho más efectivo en el año 2020 y el año 2021. Y aquí pues lógicamente no podemos nosotros dejar de obviar lógicamente el escenario en los cuales una gran nación, una gran Estado-nación, que también lógicamente hoy está sufriendo un impacto en lo que tiene que ver con el tema inmobiliario y que la burbuja inmobiliaria en China muy pronto se va a quebrar, muy pronto se va a explotar y esto va a tener un efecto colateral a nivel de, digamos, la economía o la estabilización de economía en muchos otros países, entre estos Estados Unidos. ¿Y por qué no conviene que la economía de China se quiebre? Inclusive nosotros que también somos usuarios, consumidores e importamos y exportamos cosas a este Estado-nación. Es importante tener en cuenta que actualmente estamos en transición del 5G, esperando que el reciente presidente tome decisiones en el asunto del Ministerio de las TICs y sobre todo que hace 8 días o hace 15 días se plasmó una sanción, una orden judicial para inhabilitar la importación y la venta de iPhone en diferentes versiones que tienen tecnología 5G. Entonces, ¿qué escenarios de riesgo con relación a 5G? Y ustedes saben que muchos de los modems que hoy tienen nuestros hogares vienen de fabricación china, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas hay una lupa constante en lo que tiene que ver con la dinámica de las botnets, del impacto que va a tener Mirai recientemente con la masificación de IoT conectado a 5G y sobre todo en lo que tiene que ver con la movilización de la OTAN frente a la reacción inmediata si efectivamente otros países interceden dentro de las amenazas o la guerra cibernética que actualmente se está tejiendo entre los países que ya conocemos, ¿cierto? Y por ende, economías emergentes o tercerizadas, por decirlo así, que están aumentando su PIB anual, pues lógicamente están en la mira de poder obtener réditos a futuro para explotar minerales, para explotar lógicamente hidrocarburos, para introducir tecnología, ya lo mencionaba hace un momento con tecnología IoT en diferentes países de Latinoamérica. Y frente a eso, lógicamente, la reacción de Amazon Web Service fue el ideario, o más bien complementar esa acción de la nube, creando o tratando de crear un CDN acá en Colombia para poder bifurcarse mejor en temas de nube. Entonces pensemos en todos esos, en esas líneas de trabajo, en esas líneas de atención en materia de ciberseguridad. Y por otro lado, que ustedes saben que cuando detone toda la burbuja de atención a dispositivos interconectados o hiperconectados en esta gran red 5G, a pesar de que va a aumentar el desarrollo, van a aumentar las amenazas. Y esta es una discusión interesante para el doctor Cano, Andrés Almanza y todos los que están en la mesa, y poder nosotros tomar cartas en el asunto de cómo vamos a posicionarnos dentro del tablero, no de damas chinas, sino de ajedrez, para poder gestionar activamente o anticipativamente los riesgos, ¿no? Entonces, lo que está pasando con Huawei, por ejemplo, y la detección de chips anómalos o amenazas probablemente detectadas en este tipo de tecnología. Se mete Huawei también con un tema doctrinal en materia de conocer la tecnología y de saber cómo funciona la nube Huawei. Entonces, ahí puede haber propagación de mucho tipo de amenazas, pero lo que nos vamos a concentrar particularmente, que ya lo mencioné hace un momento, es con relación a lo que, digamos, el Open Data, la data abierta y los sensores o los dispositivos que se conecten entre sí, muy probablemente podrán aumentar el radio de acción sobre el impacto de estos actores maliciosos. No es ajeno decir que existen muchos servicios que hoy en día están publicados en la nube
y que están transmitiendo información, ¿cierto? Ustedes conocen esta Teamful que permite, digamos, diagramar, inclusive acá en Colombia hay que accederla por Tor o hay que accederla por VPN o con un proxy change porque está inhabilitada, pero hay unos escenarios en Dark Web y en Deep Web donde uno puede monitorizar y concentrar o georreferenciar todos los dispositivos que están geolocalizados en un sitio que están conectados a la nube. Entonces ahí mismo se viene esto. Ustedes lo vieron hace pocos días o hace pocas semanas. Yo le he hecho un rastreo a todo lo que ha sido las fake news y los bulos que estaban hablando hace un momento y como el trace o el tracking a este tipo de noticias en donde o se genera un impacto ya sea de advertencia o se genera un miedo de zozobra que puede ser falso o verdadero, ¿no? Y verdaderamente puede ser necesario nosotros sentirnos así, pues habría que mirar si esto realmente sucedió o no. No tengo que decir los nombres, pero las modificaciones que pueden realizarse o las alteraciones que pueden realizarse a sitios es muy, digamos, muy proclive. Inclusive la recolección de data en lo que tiene que ver con phishing dirigido o, por decirlo así, phishing masivo, que de origen, digamos, de organización cibercriminal, envío por SMS, envío por correo electrónico, siempre, digamos que durante estos últimos meses, antes de que pasara elecciones, se sigue recopilando, ¿sí? De alguna manera se sigue recopilando. Y por otro lado, no podemos perder mirar, digamos, de reojo qué está pasando en el mundo, ¿no? Cómo, digamos, de alguna manera se están buscando socios o se están buscando aliados frente a posibles, digamos, disminuciones en lo que tiene que ver con temas, por ejemplo, de insumos o temas, por ejemplo, de materia prima o temas, por ejemplo, y en este caso, poder, digamos, llegar a pensar que los próximos reales o más bien personas importantes para poder coliderar estas relaciones estratégicas están ubicados en el Oriente Medio y están ubicados en países que ustedes ya distinguen por la imagen que ustedes ven ahí. Y entonces esto no es ajeno a que estamos en una época de transición en donde la Rusia puede, digamos, el conflicto puede ser solamente una cortina en donde nosotros estamos viviendo, más bien, o estamos esperando qué puede pasar más adelante. Pero ¿cómo nos preparamos ante este tipo digamos, de propagación de alianzas o propagación de acciones? Pues lógicamente, vuelvo y digo, ¿cómo nos vamos a mover en el campo estratégico, en el campo técnico, en el campo táctico y en el campo operativo? ¿De qué manera nos vamos a preocupar por posibles amenazas o posibles más bien riesgos que se pueden materializar en los puntos que ya mencioné anteriormente? Y de qué manera nosotros jugamos como factores dentro de esos costos reductables del cibercrimen. Lo que se observa al lado izquierdo es, digamos, los precios que se encuentran, digamos, catalogados en la dark web, en Radio Forums y demás, en Raid Forums, en donde aparecen todos los precios y cómo han aumentado los valores del malware y mucho más ahorita a 4.300 el dólar, pues lógicamente es más beneficioso pagar con 0.0.1 Bitcoin, ¿no? Digamos, haciendo la conversión clara de lo que algo, digamos, tiene que ver con la volatilidad del Bitcoin. Y recientemente ustedes también pueden analizar cómo esto puede ser equiparable a lo que el costo del cibercrimen puede evolucionar. Ya hay una fórmula específica, una ecuación específica para medir cuánto puede costar entre comprar una amenaza que puede ser muy factible en internet y que ya subió, ya subió el precio en dark web, para poderla introducir a manera de eslabón de inteligencia en cada una de las digámoslo así, empresas, industrias que están en auge o que muy probablemente se van a volver aquellos unicornios en materia de financiera o que se van a volver elementos a nivel de industria con capacidades y potenciales. Entonces,
Fíjense que ya hay un catálogo estipulado para cada país. Actualmente nuestros ciberdelincuentes están optando por comprar el malware, modificarlo por partes y empezar a enviarlo, a testearlo en diferentes escenarios, y ya vamos a mirar en qué elementos los están testeando, que es, digamos, la hipótesis más clara sobre los ataques de APT acá en Colombia, ¿sí? Particularmente hablando. ¿Qué no se nos puede escapar de la lupa? Lo que está pasando en Corea del Norte, particularmente. Ustedes ven al lado izquierdo una noticia que salió recientemente en la BBC: más de 300.000 o 300.000 casos de contagios en Norcorea. Debido a eso, un solo paciente cero, evidentemente encontrado o detallado semanas o meses anteriores, fue uno de los que pudo propagar el malware. Dicen por ahí la teoría de conspiraciones, muy probablemente, digamos, la línea de contacto con China, con la materia de cibersoldados que están manejando actualmente, el aumento de fuerza en estas capacidades, ocasionó que muy probablemente esto fuese, digamos, el impacto que actualmente esté viviendo Norcorea. Y ustedes pueden ver, fake news o no, o bulos o no, digamos, la disminución que tuvo o el impacto que ha tenido sobre la aparición, las nuevas apariciones de Kim Jong-un, en lo que tiene que ver con ese brazo aliado de lo que es China y lo que es Rusia, ¿cierto? Y particularmente lo que tiene que ver con el espacio cibernético, con el espacio de operaciones cibernéticas. Entonces, esto afectó notablemente las operaciones cibernéticas, digamos, en lo que tiene que ver con la contaminación y los contagios a nivel de estos poderes, y a partir de ello, pues lógicamente también afectó la economía. Entonces, consecuentemente, ¿cuál es el amigo de la economía? ¿Cuál es el amigo económico de Norcorea? Pues China. Entonces, China le está aportando actualmente factores económicos o auspicios económicos en esta materia, porque sabe que ahí tiene la materia prima cibernética, y pues lógicamente subgobernada o gobernada con una soberanía cibernética privada, en donde pues lógicamente muy lentamente o casi nada se puede ingresar sobre la lupa de las operaciones contracibernéticas en este sentido. Entonces, digamos, estos nexos o estas acciones que se pueden repercutir, pensaría yo que uno de los escenarios, y no perder la lupa sobre Norcorea en materia cibernética, dado el caso, porque nosotros conocemos este actor malicioso. Y aquí ya voy, digamos, desmarañando la rueda, digamos, colocando, digamos, las explicaciones, el argumento por el cual esta charla tiene esta denominación, contando todo esto para indicar que Lazarus tiene una evolución de operaciones cibernéticas. Esta fue digamos, una línea de vida en 5 etapas, en 5 etapas que pude analizar, desde cómo poder relacionar y desde dónde arrancó el APT-38 denominada Lazarus, o anteriormente llamado Hayden Cobra, y de todas las operaciones que han movilizado. Es decir, la APT de mayor impacto, la más efectiva y sobre todo la de mayores resultados y con una soberanía cibernética propia, ha sido Lazarus. No podemos decir que ha sido una APT rusa, no podemos decir que ha sido una APT china, a pesar de que China, y lo vamos a ver más adelante, tiene más de 15 actores maliciosos entre ransomware y lógicamente malware as a service y otro tipo de servicios más, mucho más, digamos, en expansión. Pero entonces, ¿cómo lo relacionamos? En 4 etapas fundamentales. La primera, se destaca la evolución entre ataques de denegación de servicios, y así arranca toda una APT, ¿cierto? Así empiezan a hacer una APT, a entrenarse en cómo afectar la disponibilidad, y posteriormente empezar a crear las redes de botnets. Las redes de botnet van a servirles para muchas cosas, ¿cierto? Y más hablándose de esa soberanía digital que tiene Norcorea. A diferencia de lo que puede hacer